Hola, ¿cómo están? Un día más con ustedes para compartir nuestras charlas diarias sobre temas de discipulado. ¿Hasta dónde nos conocemos? Al estudiar al ser humano, nuestro mayor problema está en el hecho de que el ser humano que podemos estudiar hoy no es el que Dios creó originalmente, sino el que se ha desarrollado después de la caída de Adán. Ayer recibí una llamada telefónica de un amigo desde la época del secundario, así que imagínate cuánto tiempo pasó. Y seguimos manteniendo un contacto, si no personal, telefónico. Nos llamamos cada tanto y él me decía que estaba sumamente ocupado con el teléfono en este tiempo, que no puede atender a sus pacientes. Él es psicólogo, como les decía. Veía que en este tiempo el hombre está muy comprometido con las cosas que le están pasando, el temor de la pandemia, los problemas económicos, y llegábamos a la conclusión de que el hombre no se conoce a sí mismo, no puede llegar a controlar sus emociones. Martín Lutero decía que el hombre se ha vuelto semejante a un árbol marchito, no puede querer ni hacer otra cosa que el mal. El hombre natural no puede querer que Dios sea Dios. Por el contrario, desearía que Dios no existiera y ser Él mismo Dios. Por naturaleza el hombre puede amar a Dios solo, egoístamente. Si podemos llegar a conocer la esencia de nosotros mismos, cómo somos, qué hay en nuestro interior, es porque Dios nos lo ha revelado en su palabra, en la Biblia, y de una manera especial en la persona de su único Hijo, de su primogénito Hijo, Jesucristo. A tal efecto leemos en Romanos capítulo 5 versículos 12 a 21, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandamiento, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues, si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también
la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. El hombre, a partir de la desobediencia, el hombre a partir de el tiempo en que se alejó de Dios, terminó desconociéndose a sí mismo. El hombre que no conoce a Dios no puede conocerse a sí mismo, porque somos creación de Dios. Por eso Pablo, escribiendo ahora a los Corintios, en su primera carta, capítulo 15, versículos 21 a 25, dice: de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Jesucristo es el hombre nuevo, y el hombre puede conocerse a sí mismo cuando conoce a Jesucristo, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. La Biblia nos dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. De manera que tenemos un origen, el cual es Dios. Podemos conocernos a medida que vayamos conociendo a aquel que nos creó. Somos imagen de Dios, una imagen que ha sido desdibujada por el pecado, pero imagen al fin. Decía San Agustín que la imagen de Dios es como la imagen acuñada en una moneda, que con el paso del tiempo, con el uso, esa imagen se gasta y dejamos de verla, pero está allí porque forma parte de la moneda misma. En la peor persona del mundo está grabada la imagen de Dios. Podemos saber que somos criaturas de Dios cuando hemos conocido al Creador. Y podemos conocer al Creador solo porque reconocemos el hecho de que somos sus criaturas. Si Dios existe y nosotros somos sus criaturas, es muy poco probable que no se ocupe de nosotros. Por eso el conocimiento del ser humano está estrechamente vinculado al conocimiento de Dios y viceversa. Tanto el conocimiento de Dios como el del humano nos viene dado por revelación. Por eso es que no debemos confiar demasiado en las facultades humanas. Hay algo paradójico pero verdadero. Un reconocido científico llamado Ring afirma: es paradójico pero verdadero que hoy conocemos al átomo mejor que a la mente humana, que conoce al átomo. Si pudiéramos llegar a obtener con respecto a la mente tan solo la mitad de la comprensión que la física ha logrado sobre los elementos de la materia, estaríamos probablemente en condiciones de revelar y utilizar principios directivos de tremenda significación para la vida humana y la sociedad. El progreso de la humanidad hasta nuestros tiempos se ha expresado más a nivel horizontal, es decir, en lo científico, en lo tecnológico, pero en lo vertical, en lo que se refiere a la esencia del ser humano y su destino eterno, muy poco se ha avanzado, porque el ser humano no puede subir y descubrir lo desconocido. Es Dios quien baja y el que se revela a los humanos. Y Pablo lo define muy bien en su carta a los romanos, que Dios ya se ha revelado hasta en la misma naturaleza.
Y la revelación máxima de Dios es Jesucristo hombre. Por eso que Dios no puede ser contemplado con un telescopio, ni examinado con un microscopio. Es necesario reconocer nuestra debilidad y nuestra incapacidad e ignorancia. Y a partir de la revelación de Dios, comenzar a entender lo que somos criaturas y quién es nuestro Creador. Y sólo cuando logremos conocer a Dios, comenzaremos a conocernos nosotros mismos. Y yo le decía a mi amigo psicólogo, si el hombre llega a conocer a Dios y se conoce a sí mismo, ustedes los psicólogos probablemente se queden sin trabajo. Y bueno, no es mi deseo que mi amigo ni todos los psicólogos se queden sin trabajo, pero mi oración es que lleguemos a conocer a Dios para poder conocernos a nosotros mismos. Y espero que a través de la revelación máxima, que es Jesucristo, vos puedas conocerte a vos mismo y puedas comprender cómo y cuáles son tus reacciones para que el Espíritu Santo te ayude a controlarlas y a ejercer ese dominio propio que te hará ser un hombre, una mujer bien ubicado y sabiendo hacia dónde vas. Dios te bendice y mañana, si Él lo permite, trataremos otro tema de interés.